Bienvenidos a la lección 7 del bloque 3 de la prementoría en la que estamos estudiando o realizando un reforzamiento en la utilización de OR blocks. El día de hoy con un nuevo tema, un nuevo bloque de órdenes, el reaction block. Este es un bloque de órdenes que ustedes sí naturalmente van a encontrar en internet, pero el día de hoy vamos a darles vamos a estudiar ciertos detalles de este bloque de órdenes, cómo podemos implementarlo en nuestros setups, sobre todo en el setup principal sobre el cual se está basando esta prementoría, ¿ok? Que es básicamente entrar por neutralización y no por estructura. Así que acá traders, vamos a continuar. En principio, mostrar perfectamente el descargo de responsabilidad de acá trading. Y agradecerles que en el chat me coloquen si es que está todo correcto con el audio y con la imagen. Si estamos bien con ello, gracias Diana. Vamos a continuar. En principio, es importante que ustedes observen, en este caso, siempre vamos a tener una estructura, dígase máximos o mínimos cada vez más altos, con sus respectivas neutralizaciones, ¿ok? Pero la idea es que nosotros anticipemos los niveles en los cuales el precio va a descansar o va a reaccionar, ¿ok? Estos niveles son perfectamente identificables en temporalidad mayor. La idea es que nosotros establezcamos un rango de trading sobre el cual esperemos que el precio se mueva y en base a ello colocar órdenes de compra o venta dependiendo de lo que queramos. Si queremos operar digamos, o queremos tener una operación que dure una cantidad determinada de tiempo, como puede ser días, entonces colocamos un setup a favor de el nuevo movimiento direccional que esté por formarse o por crearse. Si nuestra intención es únicamente operar por sesión, lo que vamos a hacer es identificar los niveles de reacción más importantes en temporalidad mayor y en temporalidad menor observar cuáles son las zonas que el precio aún falta que entregue. ¿Ok? Con esto me refiero al hecho de que podemos observar en temporalidad menor vacíos de liquidez, fair value gaps, que es algo que hemos aprendido en la lección anterior. Podemos ver bloques de órdenes, neutralizaciones, candlelines, piscinas de liquidez, etcétera, etcétera. Todos estos conceptos a ustedes les van a abrir un panorama, ¿de acuerdo? En la medida en la que ustedes se encuentren cerca a un nivel, ¿ok? Sobre todo cuando estos máximos o mínimos que se forman en estos respectivos niveles que pueden ser soportes o resistencias, sea que estos máximos o mínimos se formen en sesión, ¿ok? Van a tener mucha más relevancia. Son esos máximos o mínimos que se formen, para ser más exacto y específico, en las kill zones, a los cuales nosotros les vamos a prestar atención, sea para ir a por ellos en neutralización, o sea para protegerlos. Es lo mismo que va a ver el market maker, es lo mismo que va a ver el trader institucional. Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo aquí, si bien una estructura tradicionalmente alcista, como lo conocerían cualquier persona que lo observa, tengo la formación de un primer máximo, ok, quiero que se fijen en eso, un pequeño retroceso, aquí comúnmente lo que sería porque estamos en una tendencia alcista, esto entre comillas, ¿de acuerdo? Mínimo, máximo, swing low, swing high, optimal trade entry, expansión alcista, e iríamos a por la neutralización del máximo anterior. Pero ¿qué pasa si el precio aquí encuentra un nivel de patrocinio institucional bajista? Es decir, puede ser un bearish short block, puede ser un fair value gap en una zona superior que de ser rellenado ahora necesita impulsar el precio o mejor dicho, IPDA, luego de rellenar ese fair value gap a través de la entrega de precio en esa zona, tiene que ahora enviar el precio a zonas más bajas, y por lo tanto entregar precios más baratos. En este contexto, claro está. ¿Qué sucede con el rejection block? En este caso, un bearish rejection block
y va a ser evidentemente lo mismo para un bullish rejection block. Va a ser un bloque de órdenes que crea una neutralización de liquidez por encima de los cierres de vela de un máximo anterior. Estas neutralizaciones van a ser o bien con una mecha o con cierres de vela. Y es aquí cuando yo los invito a ustedes a estudiar sus gráficos. Cuando vean máximos relativamente iguales, observen qué es lo que realmente pasó allí. Si el precio respetó el máximo formado por los cierres de vela anterior, es decir, voy acá a delimitar con la herramienta de Zoom. Claro que en la presentación vamos a ver esto de manera más detallada. Yo puedo acá tener un cierre de vela, o puedo tener cierres de vela y apertura de vela, ¿ok? Y el precio en un siguiente máximo, lo que puede haber hecho es ir a neutralizar la liquidez que se encuentra por encima de los cierres y apertura de vela que se encuentran aquí, o cerrar por encima de los cierres del máximo anterior. ¿De acuerdo? Esas son las dos consideraciones que en principio vamos a tener. Ahora, las consideraciones de alta probabilidad quieren decir qué cosa vamos a observar a la hora de operar en sesión, por ejemplo. Lo primero es que un rejection en kill zones a favor del order flow institucional tiene muchas más altas probabilidades de funcionar. Esto ustedes lo van a poder observar en sesión de Londres, ¿okay? Que es en donde el precio se torna más volátil, y en sesión de Nueva York. Si tenemos un flujo de órdenes institucionales alcista, por lo general los mínimos que se formen con cierres de vela en un futuro retesteo de esa zona, el precio podría crear un rejection block. Y también sería interesante que estudien la London Close Kill Zone. Cuando el precio respeta un rejection block en una London Close Kill Zone, por ejemplo. De hecho, son estas tres kill zones, la de Londres Open Kill Zone, la de Nueva York y la London Close Kill Zone, las que tienen que estudiar y observar cómo el precio respeta justamente esos cierres anteriores. En esta sesión o en esta presentación lo que vamos a estudiar es qué mínimos o qué máximos tener en cuenta, ¿ok? Porque no se, digamos, no son zonas aleatorias. No es que ustedes lleguen a sus gráficos y tomen cualquier máximo o cualquier mínimo y digan aquí el precio va a reaccionar a un rejection block, por ejemplo, ¿no? Nosotros entendemos por el funcionamiento natural de un bloque de órdenes que el rango dinámico, es decir, todo su cuerpo puede ser utilizado para recapitalizar órdenes en compra o venta dependiendo del tipo de bloque, dependiendo del tipo de bloque de órdenes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el precio podría bien respetar el open o la apertura de un bloque de órdenes, el min threshold, o ir directamente hacia la zona del cierre o rejection block, ¿ok? Pero este rejection block es importante que ustedes tengan en cuenta que se forma justamente y con prioridad en las mechas. Es decir, que si ustedes ven un máximo con una mecha muy grande, independientemente si es alcista o bajista, ¿ok? Dentro de esa mecha van a existir también velas, ¿ok? Si ustedes reducen en temporalidad, van a encontrar más velas. Es allí donde tienen que ajustar el nivel, pero van a utilizar esa zona de rejection como su posible entrada. Aquí, por ejemplo, también podría yo hacer alusión a cuando trazamos un Fibonacci desde las mechas, es decir, de mecha inferior a mecha superior o viceversa, o desde los cuerpos. Y cuando, por ejemplo, podemos tener un rejection block, que es básicamente el comienzo de la mecha, en confluencia con un 62, 70.5 o 79% de Fibonacci. Ahí es cuando nosotros, perdón, es cuando entra el debate de qué nivel utilizar. ¿De acuerdo? Lo segundo es que por lo general tenemos rejection blocks que generan stop hunts, pero en break even. No necesariamente stop loss en pérdida, ¿ok? Sino stop even, ¿ok? Stop even. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, por ejemplo, entramos en un nivel de 62% de Fibonacci, vemos una expansión alcista o bajista y nos apresuramos a adelantar
stop loss al punto de entrada y el precio finalmente viene a respetar los cierres de vela del mínimo que se formó justamente en nuestro punto de entrada, a respetarlo únicamente como una zona de rejection block y vuelve a expandir en la dirección que previamente habíamos analizado. Es allí cuando nosotros pues nos entra un poco el coraje. Esto es súper fácil de manejar cuando estamos dispuestos a perder, ok, lo que estamos arriesgando. Es decir, si ustedes colocan una orden que tiene un stop loss de $10 y ustedes aceptan internamente que van a perder esos $10 si es que la operación va mal, no se van a adelantar a colocar el stop loss en su punto de entrada o, dicho de otra manera, en un break-even. Ahora, algo que vamos a estudiar en el siguiente bloque, que es el bloque 4, que es el bloque de los setups, básicamente en donde reforzamos vacíos de liquidez, piscinas de liquidez y fair value gaps, es este tema de la gestión. Cómo mover el stop loss. Ok, yo sé que a veces, cuando nuestra operación es perfecta, podemos tener las ganas o la motivación de mover el stop loss para protegerle y decir, ok, aquí en esta operación ya no pierdo nada. Pero o ya no pierdes nada, o te sacan en el break-even y luego se va en la dirección que tú querías. Entonces es importante que ustedes manejen ese tema psicológico porque empieza desde uno mismo, ¿de acuerdo? Como les estaba mencionando y regresando nuevamente al rejection block, lo que vamos a tener en principio es en un máximo anterior cierres de velas y por lo general mechas muy grandes, ¿ok? Wicks. En inglés se le dice wicks, ¿no? Muy grandes. Este margen, este rango que delimita la mecha, es decir, desde su inicio hasta su final, es una zona de sensibilidad. Por lo general, muchos traders que te enseñan pequeños trucos sobre el rejection block o simplemente te lo enseñan como de repente una zona de oferta y demanda, que no es algo que yo te enseñe. Lo que yo te transmito es básicamente lo que yo aprendí de Michael Hurstone, ¿ok? Y lo enseño tal cual, dándote ciertos insights desde mi punto de vista y desde mi experiencia, claro está, porque esto no es una mera traducción de lo que yo aprendí, ¿de acuerdo? Pero lo que sí es verdad es que en la mecha, desde su inicio hasta su 50%, va a haber una zona de alta sensibilidad. La mecha va a ser nuestro bloque de órdenes, ¿ok? Y su punto de inicio, por no decir apertura, porque las mechas pues no son mechas, su punto de inicio hasta su 50%, es decir, su min threshold, va a ser la zona a trabajar. Muchos traders, ¿no? Que son rentables y que son conocidos, suelen utilizar el 50% de estas mechas que son relativamente grandes, ¿ok? O en definitiva de cualquier amplitud, pero aquí también en esta presentación lo que quiero hacer es, o lo que a lo que voy a hacer énfasis es que no necesariamente necesitamos encontrar una mecha muy grande para entender que el precio va a ir a reaccionar a un reaction block. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Entonces, en ese máximo anterior, y aplica también para un mínimo anterior, vamos a encontrar cierres de vela y una mecha, que es lo primero que hay que observar. ¿Dónde se ha formado ese máximo? Con sus cierres y con sus mechas. ¿Ok? Si el precio retorna a ese nivel, sea por algún fundamental importante, sea por algún movimiento de manipulación, un Euro swing, ¿ok? Porque entiéndase que no necesariamente ese movimiento, esta estructura, es una estructura cruda, ¿ok? No necesariamente esto se va a dar en una sola sesión, en un solo día, ¿ok? Ustedes pueden tener esta estructura, por ejemplo, en un gráfico de una hora, y el segundo máximo se va a formar en un movimiento de manipulación diaria de un día determinado o del día siguiente a la formación del máximo anterior. Ese máximo, ese segundo máximo que se va a formar puede crearse en la sesión de Londres, por ejemplo, en el Open Hilton de Londres. Es allí cuando nosotros le podemos prestar especial atención a cómo reacciona el precio
cuando llega a esa zona. Por lo general, y basándonos en los conceptos básicos que hemos aprendido desde el comienzo, cuando tenemos un rompimiento de estructura, ¿ok? Porque aquí en principio podemos tener una neutralización mucho más grande, mucho más amplia, perdón, pero en la medida en la que ya tenemos neutralización de un máximo anterior y todo esto en un mismo nivel de patrocinio institucional bajista, lo que vamos a esperar es que el precio vaya a neutralizar mínimos que se encuentran en la curva de compras anterior. Entonces tenemos esa expansión bajista y neutralización, que en este caso sería de un mínimo significativo o de un mínimo válido. ¿Correcto? Que es algo que ustedes pueden estudiar o repasar en la primera lista de reproducción del canal de CatTrading, que se llama Starting as a New Trader, que es comenzando como un trader nuevo, ¿no? En la medida en la que esto suceda, vamos a tener un retroceso. Ese retroceso, por lo general, envía el precio a un breaker, a un mitigation block o a una siguiente zona de recapitalización más cercana. Eso es lo que vamos a esperar y es así como vamos a trabajar. Pero de la misma forma en como hemos estudiado que los bloques de órdenes que se forman en las neutralizaciones son relevantes, un bloque de órdenes que se forma en un rejection block o en la neutralización que genera un rejection block, porque evidentemente esta curva de compras que estoy marcando, si se ve el cursor, ¿verdad? En esta curva de compras y a su término, perdón, también va a haber un bloque de órdenes. Sí, este máximo puede ser únicamente una mecha o pueden ser cierres de vela. Y volvemos a lo mismo. Tenemos neutralización y bloque de órdenes en la neutralización. Ese bloque de órdenes que se forma allí va a ser nuestro nivel para entrar. Y lo que vamos a esperar que suceda después es que el precio caiga y neutralice los mínimos de la curva de compras anterior. Este no es un reaction block. Este es un bloque de órdenes natural porque se crea en la neutralización. Pero parte de la formación y la reacción del precio en un reaction block que se encontraba en un máximo anterior. Entonces los reaction blocks se van a encontrar en máximos o mínimos anteriores. Y por lo general esta reacción se va a crear en el inicio de la mecha y puede llegar hasta su 50%. Lo que yo tengo que observar es que el precio no supere con cierres de vela el 50% o el mean threshold de mi rejection block a operar. Es decir, que yo, si establezco un máximo a proteger o un mínimo a proteger, el precio no debería superar ese máximo o ese mínimo formado por la mecha en específico. No debería superarlo más de un 50%. ¿Ok? A veces supera un poco más, pero es parte del drawdown que podríamos tener. Sin embargo, lo que protegemos es el máximo o el mínimo. ¿Ok? Que delimita la mecha. Lo hemos visto de manera cruda, vamos a verlo también de forma cruda, pero esta vez con velas japonesas, ¿ok? O con una representación de velas japonesas. En principio, si establecemos nuestro nivel de resistencia en este caso, ¿ok? Porque estamos estudiando un bearish reaction block, vamos a esperar que el precio llegue a ese nivel. Yo puedo operar compras, ¿ok? Porque en base a lo que hemos estudiado en lecciones anteriores, yo tengo acá swing low, bloque de órdenes que se encuentra dentro de ese swing low, utilización de ese bloque de órdenes, expansión. ¿Ok? Yo puedo comprar, pero voy a esperar que el precio llegue a esa zona de resistencia o ese nivel de resistencia que yo previamente he identificado. Es lo que tengo que hacer. Ese va a ser mi trabajo. Y el precio muy probablemente va a llegar a ese nivel y va a tocarlo con una mecha y va a crear una reversión. Es lo primero que ustedes, o digamos el primer paso, para que ustedes empiecen su propio estudio.
identificar los niveles. No necesariamente va a ser quizá un bearish sharp block, sino simplemente podría ser el trazo de la herramienta de los retrocesos de Fibonacci y este nivel de resistencia implícito puede ser un 62% o un 70,5% o un 79%. Pero la idea es que ustedes establezcan ese nivel de resistencia o de soporte, ¿de acuerdo? Van a ver la formación de una vela con una mecha. Aquí es cuando las entradas son perfectas. Y luego la formación de un dip o de una expansión bajista. Aquí es cuando tenemos una entrada perfecta en ese nivel de resistencia, ¿no? Por ejemplo, porque estamos en este contexto. Y vemos que el precio comienza a caer. Y nos confiamos, ¿no? Como vemos que el precio ya está cayendo demasiado, colocamos un break-even. ¿Qué sucede? Acuérdense que cada vez que el precio neutraliza un máximo o un mínimo, dependiendo de lo que estén operando, existen probabilidades de retroceso o de reversión. Aquí lo que también tenemos evidentemente es que una vez que el precio empieza a cotizar por debajo del mínimo del order block que se forma cuando el precio llega a ese nivel de resistencia, validamos ese order block. Está clarísimo. Por lo tanto, en un posible retroceso yo puedo reentrar, ¿ok? No me tengo que asustar. Lo que va a suceder, y dependiendo de la hora del día, que es muy importante que tengan en cuenta, es que vamos a empezar a ver un retroceso. Y aquí es cuando nosotros delimitamos nuestro min threshold y esperamos que el precio no cierre por encima del min threshold. Pero en horarios de alta volatilidad, es muy probable que el precio suba un poco más para sacar a traders en stop loss. Porque esta metodología en la que hay traders que colocan su stop loss una vez que ven una expansión bajista por encima del 50% del bearish block es conocida. Esta metodología de la colocación del stop loss por encima del min threshold una vez que el precio ha creado una expansión bajista es conocida. Lo repito. Entonces el precio comienza a subir. Aquí, por encima del 50% del o min threshold de este bearish block, ya se sacaron a traders. Ya salieron traders del mercado. Pero por encima de los cierres de vela también hay buy side liquidity, buy stops. Entonces, lo que el trader institucional va a pretender hacer, va a procurar hacer es activar esa liquidez que se encuentra por encima de los cierres y apertura de velas que se encuentran en este máximo. Por eso es que nosotros podemos ver al precio cerrando por encima de los cierres del máximo anterior, cierre y apertura, ¿de acuerdo? Y luego de que eso sucede, empezar a ver dips. ¿Qué tengo en la neutralización de este mínimo? Máximo, mínimo. Si tomo el máximo de la mecha, ¿qué es lo que tengo allí? Neutralización en internal range liquidity o external range liquidity. Si lo colocamos así, en principio, si yo trazo o considero únicamente mi rango de trading a neutralizar desde este máximo, delimitado por la cierre y apertura de vela, y de igual modo este mínimo delimitado únicamente por el cierre y apertura de vela siguiente, y luego veo cierres de vela por encima de los cierres anteriores, tengo external range liquidity. Una vez que se neutraliza esa zona de external range liquidity, podemos ver el precio creando dips. Y de la misma forma, máximo, mínimo, external range liquidity a external range liquidity. Es decir, neutralización de afuera hacia afuera. Naturalmente nosotros lo que utilizaríamos sería bloque de órdenes, expansión, retroceso, utilización del bloque de órdenes, internal range liquidity to external range liquidity. Es decir,
de adentro hacia afuera. En este caso, gracias al rejection block y gracias a que podemos entender que una vez que tenemos cierres de vela por encima de un máximo anterior, y esto no tiene que suceder en cualquier zona, ¿de acuerdo? Tiene que suceder en un nivel de patrocinio institucional, soporte de resistencia, respaldado institucionalmente para que pueda funcionar. Si no, van a fracasar en su utilización. Importante que primero identifiquen el nivel de soporte y resistencia, porque con el rejection block pueden perfectamente ajustar el stop loss. Y con ajustar me refiero a reducirlo, ¿ok? Reducirlo mucho. Y en la medida en la que tengan ustedes mechas más o menos cortas, su stop loss aún va a ser muchísimo más corto. Y podrían inclusive entrar con los mismos parámetros de riesgo con los que entrarían en una entrada con un stop loss un poco más grande. Por ejemplo, si naturalmente ustedes buscan tener stop loss de 30 pips con un lote, son $300 en un par mayor. Pero si encuentran, por ejemplo, un contexto como este y ven que el stop loss les queda a 15 pips, pueden entrar con 15 pips de stop loss, pero con dos lotes. Siguen siendo los $300 que tenían planteado arriesgar dentro de su plan de trading. Por eso les digo, pueden entrar al mercado con los mismos parámetros que tenían para una operación en principio de 30 pips, pero con un stop loss más corto. O en definitiva, entrar con su lotaje natural, pero con un stop loss más corto. Y únicamente lo que les beneficiaría es el ratio. Tener un stop loss más corto te beneficia por el ratio, porque puedes tener ratios de 1 a 3, 5, 7, 10, 20. Es totalmente factible. Gracias a Reaction Block podemos tener este tipo de contextos. Nuevamente repito, neutralización que puede suceder con cierres de vela o únicamente con una mecha. ¿Ok? En este caso, era importante que yo les coloque o les haga énfasis en los cierres de vela. ¿Por qué? Porque existen muchos traders institucionales que esperan que el precio cierre por encima de un máximo anterior para recién entrar en compras. Nosotros no. O cuando empezamos, no. Cuando empezamos nosotros, en la medida en la que veíamos un velazo, por decirlo así, entramos, ¿no? Por impulso, porque se está rompiendo un máximo anterior. Un trader institucional espera que esto suceda, pero IPDA ya tiene previamente definido que esto va a suceder para que luego el precio sea enviado hacia una zona de neutralización. Entonces, en resumen, y entendiendo que esto es lo mismo para un bullish reaction block, la primera pauta es que la zona de sensibilidad que tenemos en una mecha que se ha formado o que está dentro de un máximo anterior, tiene una zona de sensibilidad que va desde su inicio hasta su 50%. Podemos tener al precio rebasando un poco más ese nivel de mid threshold, pero en definitiva eso es parte del drawdown que podríamos soportar. Y si en todo caso el precio va y neutraliza el máximo anterior, entonces pues o es un stop hunt o en definitiva el precio va a continuar subiendo por la búsqueda de siguientes zonas de liquidez en compras en estos contextos. Igual para un escenario alcista, si es que nos equivocamos en esta operación y no logramos identificar los insights o factores que hay que tener en cuenta, el precio podría seguir cayendo, cayendo, cayendo y hasta llegar a una siguiente zona de neutralización en ventas. Esa es la primera pauta. Saber cuál es la zona de sensibilidad de un reaction block. La segunda pauta es que vamos a tener neutralización y un bloque de órdenes en esa neutralización. Neutralización y un bloque de órdenes en esa neutralización. De tipo bearish o de tipo bullish. Que va a ser un bloque de órdenes perfectamente utilizable si el precio retorna, ¿ok? En estos casos, cuando tenemos cierres de vela más arriba que el cierre de vela anterior, acá no podemos considerar candle on, porque acá se han entregado precios a un horario específico con cierre de vela en el segundo máximo más altos
que el máximo anterior. Por eso no existe candle. Para que exista candle, necesitamos tener el segundo máximo más bajo que el anterior, o en definitiva, con el mismo precio de cierre. Algunos consideran las mechas. Yo las omito, pero es algo que ustedes tienen que estudiar para que se sientan cómodos y vean que les va mejor si operar considerando las candlelines, por ejemplo, con las mechas o con los cierres de vela. Pero es importante que yo les diga que esto sucede. Y muchas veces cuando tenemos neutralizaciones de máximos anteriores con cierres de vela, el precio no retorna. Y solo porque vemos una mecha más o con un máximo más alto que este cierre de vela, creemos que sigue existiendo candleline y colocamos compras en cualquier bullish order block y no vendemos cuando debería ser eso lo que deberíamos hacer. Valga la redundancia. Entonces, ya tienen las pautas, zona de sensibilidad, observación, cierres de vela o únicamente una mecha en esa zona de sensibilidad, utilización del British R block de segundo grado que se forma a partir del rejection block y operativa en este caso en venta, de la misma forma para un rejection block de tipo bullish, que es lo que vamos a ver en un ejemplo. Pero en definitiva, lo que vamos a buscar con la utilización de un rejection block es la neutralización de una zona de external range liquidity o un rango de liquidez externa que se encuentre, ¿no?, por encima o por debajo de un mínimo, dependiendo de lo que vayan a operar. Siempre un bloque de órdenes va a ir a neutralizar un máximo que esté, o un máximo, un mínimo, o una zona en definitiva de liquidez externa. ¿Ok? Así es como utilizamos los bloques de órdenes de cualquier tipo. A por la neutralización de una zona donde haya liquidez externa, es decir, por encima de un máximo o por debajo de un mínimo. Tenemos el gráfico diario de euro-dólar. La última expansión bajista de largo plazo que hemos tenido a partir de fines de mayo se debió a que el commercial incrementó su número de contratos y por lo tanto patrocinó todo ese dip. Es algo que justamente ustedes se pueden fijar a partir del estudio del reporte de los Commitment of Traders o COT. Acuérdense que la página es bar chart y pueden estudiar cuáles son las curvas de los large speculators, commercials y los small. Básicamente lo que tenemos aquí, si ustedes ya se fijan, y solamente para ponerlos en contexto, este máximo de este día en específico, que fue el 1 de junio, va y respeta una zona de rejection block. Aquí es cuando yo les digo que nuestra zona de sensibilidad va a ir desde el inicio de la mecha hasta el 50%. Muchos colocan su entrada en el 50% en definitiva. Yo esperaría la formación de un swing high en esa zona, por ejemplo, desde mi punto de vista. Pero en definitiva, tú podrías entrar en la mitad de ese rango de sensibilidad y proteger el máximo anterior, o básicamente este máximo, ¿verdad? Voy a hacer acá un pequeño acercamiento. Y fíjate cómo el precio va, inmediatamente responde a esa zona de sensibilidad que establece nuestro rejection block. Este es un bloque de órdenes que se forma en una neutralización anterior. Vamos a tener rejection block con mecha, ¿ok? Un respeto al rejection block con mecha. Pero finalmente fíjense que los cierres de vela que se forman aquí terminan por respetar el mean threshold de este bloque de órdenes. Este es un bloque de órdenes natural que se forma a partir de una neutralización. Pero es importante que lo tengan en cuenta. Si el precio finalmente termina por respetar el mean threshold de este bloque de órdenes, con los cierres pueden entrar en venta. Entrar en venta. ¿De acuerdo?
Entonces es justamente lo que tenemos aquí. Primer bloque de órdenes en neutralización del máximo anterior. Y aquí también es importante mencionar que este máximo no se forma de la nada. Este máximo también está respetando determinados niveles de patrocinio institucional que encontremos en la izquierda. ¿Ok? No es un máximo que se forme de la nada. Por eso es importante identificar primero el nivel de resistencia y luego empezar a trabajar en esa zona. Luego, ¿qué tenemos? ¿Recuerdan que les dije? ¿Se me escucha? Sí. ¿Recuerdan que les dije que a partir de la reacción del precio en el reaction block también vamos a tener un bloque de órdenes? Este bloque de órdenes es mi bearish order block. Cuando el precio cotiza por debajo del mínimo de ese bearish order block, se convierte en un propulsion block. Tenemos, a ver, permítanme, un poquito de agüita para la garganta. Bien. Segundo bearish order blocks, propulsion block de tipo bearish. Y fíjense que también es un bearish order block que se crea justamente en esa reacción a reaction block. Dip o expansión bajista, retroceso, máximo, mínimo, nivel óptimo de entrada y expansión bajista. Esto es interesante. Acá inclusive tengo un Riken bearish block o bearish Riken block. ¿Se acuerdan que los bearish block que se formaban en la curva de compras anterior podían ser utilizados? Dado que esta es la última sesión o la última lección del bloque 3, es importante que yo combine todos estos conceptos o todos los bloques de órdenes que hemos aprendido a lo largo de todo este bloque. Entonces, podemos combinar ese nivel y crear confluencia. Expansión bajista y fíjense, bearish order block, fíjense en su apertura. Tracen su apertura y vean cómo el precio respeta con cierres de vela esa apertura. Yo puedo, para tener una entrada perfecta, colocar mi orden en el min threshold, que ya está previamente marcado ahí, claro, para tener una entrada perfecta. Pero, basándonos en la teoría de la lección 1 de los bloques de órdenes, una vez que el precio crea una expansión a partir del min threshold de un bloque de órdenes, nosotros estamos en condiciones de colocar órdenes en venta, en este caso, ¿no? O mover nuestro stop loss por encima del máximo que se crea en el min threshold. ¿Qué tenemos aquí? Máximo, mínimo, retroceso, nivel óptimo de entrada, expansión. ¿Sí se fijan? Y esto es únicamente para comenzar. Vamos a ver en micro, ¿no? Y digamos, de aquí parte la idea, digamos, básica de un reaction block que empieza a respetar determinados niveles. Acuérdense, vamos a por external range liquidity, es decir, esta expansión debe ir a por el mínimo anterior y esta expansión debe ir a por el mínimo anterior. Y claro, podríamos inclusive mantener, dependiendo de la información que obtengamos del reporte COT, nuestro trade en el largo plazo. Podríamos mantenerlo. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo alcista. En este caso, seguimos en eurodólar, pero vamos a bajar a temporalidad de 1 hora. Y vamos a tener en cuenta horario, qué bloques de órdenes podemos utilizar, qué zonas podemos utilizar.
¿Ya se dieron cuenta dónde está el rejection block? Tenemos allí un rejection block. Hay más, sí, claro, pero tenemos allí un específico, un rejection block específico. Lo que hace especial a este rejection block es que no está siendo tomado de cualquier zona o de cualquier vela o de cualquier mínimo. Es un rejection block que se está formando en un horario específico, que es lo que voy a mostrarle justamente a continuación. Es un rejection block que se ha formado dentro de la Open London Kilson. ¿Esto qué me da a entender? Que no es un movimiento aleatorio. No es un movimiento aleatorio. Y fíjense qué tengo en confluencia. Muchos utilizarían probablemente este proportion block. Pero ¿qué tengo aquí? Imbalance en compras. Y es importante y necesario que el precio rellene esa zona. Entonces, si colocamos una venta aquí, que es también algo que vamos a ver porque vamos a estudiar este gráfico. En un gráfico, en solo este gráfico se pueden estudiar un montón de cosas. Por eso es importante que ustedes les dediquen a sus gráficos por lo menos una hora diaria. No operen, no están obligados a operar, pero estudien. Lo que tengo aquí, además de que el precio me crea una reacción en un reaction block en el London Kilson, es una zona de neutralización en internal range liquidity. ¿Por qué internal range liquidity? Porque estoy tomando este swing low y este swing high y este mínimo se encuentra en esa curva de compras dentro de ese rango que estoy delimitando, ¿no? Que estoy marcando básicamente, que estoy teniendo en cuenta. Este mínimo, este máximo, internal range liquidity. Y que él es básicamente que se les ha enseñado a lo largo de la prementoría con respecto al setup, que necesitamos tener una neutralización, ¿verdad? Pero una neutralización que hoy vamos a ver en qué horario se da y qué nivel o qué zonas respetas. ¿Por qué el precio con altas probabilidades respetó este rejection block? ¿Por qué podríamos asumir eso? Nuestro primer factor o nuestro primer fundamento y argumento para considerar ello es lo siguiente. Yo me voy a fijar en la vela bajista, ¿de acuerdo? Porque eso es un bloque de órdenes. Ese es el bloque de órdenes que a mí me va a interesar, que va a formar mi mínimo. Fíjense que ese bloque de órdenes se forma a las 2 de la mañana, hora New York. Los horarios están con la hora de Nueva York, ¿de acuerdo? No es GMT, no es hora de España, no, 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 no. Es hora Nueva York. Es un bloque de órdenes que se forma en la apertura de la sesión de Londres y por lo tanto es relevante. Son esos los bloques de órdenes que nosotros deberíamos utilizar para nuestras operativas o para la consideración de la construcción de setups. No un bloque de órdenes que se formó al cierre de mercado, no un bloque de órdenes que quizá esté dentro de una consolidación que parezca importante. Fíjense cómo tenemos formación de un primer bloque de órdenes, sesión de Londres, 26 de julio, expansión, retroceso, y el precio viene a respetar en la misma sesión el rejection block
de ese bloque de órdenes que se formó en esa misma sesión, pero con la combinación de neutralización de un mínimo anterior y, ¿por qué no, de estos mínimos? Claro, es importante que el precio cree este Judo Swing, si no sería muy fácil colocar una compra aquí, en este bullish short block, pero necesita el precio ingeniar liquidez a través de la neutralización del mínimo en donde hay stop loss. Muchos están utilizando este bullish short block y están colocando su stop loss por debajo del mínimo de ese bullish short block. Adiós a esos traders. Y este bullish short block es un bullish short block que se ha creado en sesión también. Por eso se forma esta expansión alcista. Pero ahora quiero que veamos más insights. El precio no llega aquí de forma aleatoria. Aquí yo previamente tengo un Daily Bullish Proportion Block. Y es normal que nosotros veamos consolidación en esa zona. Muchas veces queremos utilizar esos niveles de temporalidad alta y creer que el precio va al pip de respetarlo. Y puede suceder, pero a veces el precio tiende a descansar en esas zonas y luego de neutralizar o ingeniar liquidez a través de la formación de mínimos, mínimos y neutralizaciones, recién empezar a crear las expansiones en el nuevo movimiento direccional. Por eso vemos esto. Si yo trazo un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo, voy a tener un 79% o quizá un 88%, que es un nivel que muchos traders utilizan, un 88%. Pero aquí no necesariamente te estoy enseñando a utilizar el Fibonacci, porque Fibonacci no es mágico, sino te estoy ayudando a identificar los niveles que tú podrías utilizar no de forma aleatoria, sino considerando estos bloques de órdenes que son relevantes porque se forman quizá no en neutralización como lo hemos estudiado, pero sí en sesión. Y esos bloques de órdenes que se forman en sesión son importantes porque ahí están las órdenes de los traders que estaban activos en esa sesión. Por eso es que hay órdenes que quizá, por eso es que hay expansiones alcistas o bajistas que tienden a formarse o a crearse quizá en la sesión de Asia. ¿Por qué? Porque el precio llega o IPDA entrega precios caros o baratos o altos o bajos que llegan justamente a esos bloques de órdenes de alta importancia, que son los que contienen esas órdenes y por lo tanto despiertan la formación de esa expansión de alta magnitud, de alto calibre. En este caso, tenemos el precio creando el Bullish Short Block en sesión de Londres. Tenemos 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5, 6, 7, 8 y a las 8 de la mañana mínimo, máximo, nivel óptimo de entrada en confluencia con Order Block y expansión. Esa expansión de adentro hacia afuera está yendo a neutralizar el máximo anterior que tenemos aquí. Perdón. External Range Liquidity. Retroceso. Aquí tenemos fin de la sesión, comienzo de la sesión de Asia, consolidación, Judo Swing, entrada y expansión. Power of Three. Esto no pasa todos los días, pero si logramos identificarlo, las condiciones son las más óptimas. Valga la redundancia o el superlativo. Pero son condiciones óptimas para que nosotros podamos entrar al mercado. Consolidación, Judo Swing, expansión. Y esa expansión va a External Range Liquidity, External Range Liquidity. Ahora, si yo solamente tengo en consideración este mínimo y este máximo, fíjense, ¿no? El precio neutraliza el mínimo anterior, yo puedo entrar por neutralización en confluencia con el mean threshold de este bullish short block o en definitiva, dado que ya se está formando el movimiento de Euro Swing y si lo logro identificar, ¿por qué puedo considerar que este es un movimiento de Euro Swing? Porque acá yo tengo un Daily Bullish Proportion Block
Y un bloque de órdenes diario va a crear una neutralización de un máximo diario. En este caso, ¿no? Porque estamos hablando de un bullish propulsion block. Necesitamos ver una expansión de un máximo diario antes de ver una reversión o un retroceso. Estos movimientos, que son los que el market maker produce a través de la manipulación de sus operaciones y sus órdenes, son los que deberíamos aprovechar. Y de lograr identificar el nivel, vamos a tener este tipo de expansiones. Porque, por ejemplo, ¿cómo podríamos haber gestionado, por ejemplo, esta operación? Solo para darnos una idea. Imagínense ustedes que utilizaban este bullish order block y su stop loss lo colocaban justamente por debajo de este bullish order block. Y acá colocaban, por decir un ejemplo, el 1% de su cuenta. 1%. O para hacerlo quizá un poco más interesante, no colocaron el 1%. Aquí voy a... Colocaron el 2%, por decir un ejemplo. Porque finalmente operamos por probabilidad y entendiendo que el precio está entrando a sesión de Londres, vamos a querer entrar al mercado, porque vamos a entrar en horario, ¿verdad? Utilizamos ese bullish order block y el precio termina sacándonos en stop loss. Boom. Nos entra el coraje, pero yo les he mencionado en lecciones anteriores sobre el market protection. El market protection, como su nombre lo dice, es un horario de protección del market maker. ¿Qué es lo que busca hacer el market maker? Proteger su drawdown o mitigar su drawdown. Este movimiento bajista es únicamente para liquidar todas sus posiciones en ventas que están negativas. Cuando él vendió aquí, cuando él vendió aquí y el precio continuó subiendo, aquí vendió más. Mandó el precio hasta aquí, liquidó esas órdenes de venta y compras. Pero nosotros perdimos el 2%. Sin embargo, entendemos que el precio está en una zona de Daily Bullish Proportion Block, necesita expandir alcista y vamos a utilizar siguiente nivel, un siguiente nivel. Y ese siguiente nivel puede estar en el Min Threshold de este order block o puede estar en el Rejection Block de ese order block. Y con Rejection Block no quiero confundirlos. Acuérdense que hablamos de la mecha. O en definitiva, del cierre de vela de este Bullish Order Block. El cierre de vela en definitiva. En confluencia clara con la apertura de la vela siguiente. Pero acá, a considerar, podríamos tener un Vacuum Block. Entonces, eso todavía le daría muchísimo o incrementaría las probabilidades de que el precio reaccione a esa zona. Pero no tenemos acá gap, no tenemos vacuum block, tenemos una zona de rejection, porque el precio finalmente puede moverse a lo largo de todo el cuerpo del bullish order block, pero cerrar o terminar cerrando y respetar el min threshold, que es justamente lo que sucede ahí. Claro, marqué esta línea un poco más arriba del 50%, si se logran dar cuenta, pero termina el precio respetando, fíjense, el 50% de ese bullish order block. Ahora, ¿qué sucede? Si yo utilizo esta zona, yo protejo este mínimo, el mínimo que se forma por la mecha, ¿de acuerdo? No por las velas, por la mecha. ¿Por qué? Porque esto depende del broker. Cuando el broker sabe dónde tú colocas tu stop loss para empezar. Y si tu stop loss está a un pip de ser tocado, el broker lo que va a hacer es abrir su spread y sacarte. Por eso es que yo sugiero, como siempre en todas las clases, su stop loss tiene que estar por encima del máximo, no en el máximo o en el precio del máximo. Por encima del máximo, en este caso, por debajo del mínimo. ¿Por qué? Porque podemos tener esta reacción del precio a un rejection block
Y en este caso no tenemos una mecha muy grande. Y en este caso hablamos justamente de esta vela roja, perdón, de esta vela negra, vela bajista, perdón. Entonces, si nosotros utilizamos nuestro punto de entrada en el mint ratio, vamos a tener este espacio. Pero si vemos el precio caer, ok, vemos el precio seguir cayendo, reaccionando al rejection block, tenemos ya un indicio de que ese nivel podría funcionar. En definitiva, nosotros vamos a decir hipotéticamente que utilizamos el rejection block y nuestro stop loss está aquí. Si yo perdí el 2% aquí, ahora yo voy a colocar el 1% aquí, ¿verdad? Si yo coloco el 1% aquí, porque es lo que debo hacer cuando pierdo una operación, yo voy a tener la posibilidad de potenciar mi ratio riesgo-beneficio. Acá voy a tener un 1-1, acá voy a tener un 1-2, acá voy a tener un 1-3. Y si el precio continúa subiendo, yo lo que podría hacer, en definitiva, es elevar mi stop loss. Acá tengo mi riesgo, acá tengo mi beneficio 1, mi beneficio 2. En definitiva, si el precio me da la razón, yo puedo subir el stop loss hasta esta zona. Puedo colocar mi stop loss aquí y si el precio se regresa, no perdí nada ni gané nada. Por el contrario, perdí, pero recuperé y ahora estoy en equilibrio. ¿Sí se me entiende? Sin embargo, si el precio continúa subiendo, es como si yo hubiera entrado aquí, sino que únicamente lo que hice a partir de mi pérdida fue gestionar mi entrada en toda esta zona. Entonces es como que hubiera entrado donde entré en la primera operación y el precio continuó dándome profits. Y más ratios, y más ratios. Si se fijan, ¿de cuánto podría haber sido mi ratio de riesgo-beneficio? Vamos a calcularlo. Tengo mi entrada aquí. Y un stop loss aquí. Entonces yo voy a ir a recuperar mi 1%, a recuperar mi 2%, y inmediatamente coloco mi stop loss en 2%, asegurando que si el precio se devuelve, no pasó nada nunca. Pero si el precio continúa subiendo, yo voy a empezar a ganar. A ver, ahí me salió un poco más arriba. Voy a empezar a ganar. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta que se neutralice este máximo, ¿no? Porque lo que queremos es ver neutralizaciones por encima de máximos diarios, dado que estamos trabajando dentro de la zona de un Daily Bullish Progression Block. Entonces, fíjense, ¿cuánto porcentaje le podríamos sacar a esta operación? En principio, recuperar nuestro 2% y acá tener 1, 1, otra vez. O en definitiva, vamos a contarlos todos. Vamos a poner otro color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8% en una sola operación, 2% de recuperación, 6% de profit en una sola operación. Claro, si la mantengo. Mi criterio de trading como su mentor, por ejemplo, es ir sacando parciales.
Pero no, eso no quiere decir que ustedes lo hagan. Yo no les voy a imponer ningún tipo de gestión, ni táctica, ni estrategia, ni... No, nada. Como les he mencionado al principio, cuando ustedes están dispuestos a perder $10, por ejemplo, o se pierden los $10 o ganan $80, como lo que han podido ver en esta operación. La idea es que sepan ubicar el flujo de órdenes institucionales por formarse y sepan trabajar sobre todo con los niveles diarios, con estos niveles de temporalidad alta. Ahora, claro, que uno opere compras no quiere decir que no se puedan operar ventas. Quiero que se fijen a qué hora se forma este British Sharp Black. ¿Y se acuerdan que era o también tenía una mecha bastante grande? Si lo recuerdan. Si lo vemos aquí, aquí tenemos la mecha. En este caso, yo le coloqué una línea para que identifiquen la hora. Y a partir de este momento, yo lo que hago delimitar mi zona de reaction block. Si yo colocaba mi entrada, mi sell limit, por ejemplo, en el 50%, nunca hubiese sido tocada probablemente. Por eso es importante que ustedes se fijen en el primer nivel de sensibilidad que va en el cierre o que está en el cierre de este British Sharp Block. Lo que sucede, chicos, es que ustedes necesitan tener un feedback inmediato. Cuando ustedes trabajan un nivel, necesitan ver un feedback inmediato, y a eso me refiero que si, por ejemplo, van a trabajar la apertura de este British Sharp Block, necesitan ver una expansión bajista inmediata, es decir, una reacción como lo que tuvimos acá. ¿Se fijan? Dip, pero un dip que va y únicamente neutraliza este mínimo. Respeta el mean threshold de este bullish short block y continúa expandiendo. Si este bearish short block realmente quiere funcionar como un bearish short block de mediano plazo, corto plazo, debería neutralizar estos mínimos, ¿no? Pero acuérdense que en qué zona estamos. Estamos en una zona de un daily bullish propulsion block. Entonces, un bearish short block de una hora no le va a ganar a un daily bullish propulsion block. Prioridad de conceptos, jerarquía de conceptos, perdón, y jerarquía de temporalidades. Jerarquía de niveles por temporalidad. Que es algo que tienen que tener en cuenta también. No olvidarse de eso, ¿de acuerdo? Lo siguiente que tenemos aquí, si logran identificarlo, un Bearish Short Block que se forma en la reacción al Rejection Block en este máximo y un dip. Este es un feedback, por ejemplo, a utilizar. ¿Y qué sucede? Que yo puedo utilizar la zona de sensibilidad que va desde el mínimo del Bearish Short Block hasta la apertura del Bearish Short Block. Y necesito tener un feedback inmediato. Por ejemplo, esta entrada perfectamente se puede haber dado en Asia, ¿no? Que lleve el precio hacia la Kilson de Londres y me cree la expansión alcista. Esa expansión que se crea a partir de la reacción en el precio a este rejection block de tipo bearish, porque aquí analizamos un bullish rejection block, ¿hacia dónde iba? Hacia una zona de external range liquidity. ¿Dónde está esa zona de external range liquidity? Allí. Y con esto, traders es básicamente, o perdón, con esto, lo que básicamente les he tratado de transmitir a lo largo de todo este bloque
es que pueden utilizar los bloques de órdenes o los order blocks, estos 7 tipos de order blocks para operar compras o ventas, pero siempre sabiendo hasta dónde llegar y nunca dejar en cuenta los niveles de reacción o niveles de patrocinio institucional de temporalidad mayor. Porque pueden colocar una venta en contratendencia o una compra en contratendencia, pero salgan del mercado donde tienen que salir. Eso los va a hacer consistentes en el largo plazo. Y en esta presentación lo que hemos hecho, en resumen, es respetar las pautas que les presenté al comienzo. Mecha, sensibilidad, cierre del 50%. En este caso tenemos reacción al cierre. Bearish Block que se forma a partir de esa reacción. Utilización de la zona de sensibilidad. ¿Expansión hacia dónde? External Range Liquidity. Y solo hablando del Rejection Block, ya tenemos otro setup. La presentación ha llegado hasta aquí. Con esto ya pueden estudiar mejor las weekly notes. Si tienen dudas o consultas, pueden colocármelas en el chat. En todo caso, escribirme al WhatsApp. Sin más, eso ha sido todo de mi parte.